Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha causado mucha controversia en Colombia: las recientes acusaciones del presidente Gustavo Petro durante una reunión del Consejo de Ministros. Sí, esta reunión, por diversas razones, no ha recibido la atención que merece. En ella, Petro reveló detalles inquietantes sobre un supuesto plan para asesinarlo y, bueno, también dejó entrever una profunda red de corrupción. Y lo más impactante es que estas acusaciones involucran a figuras vinculadas al movimiento político uribista y al narcotráfico. Exacto. Nuestra misión hoy es analizar estas afirmaciones. ¿Quiénes son los personajes clave en esta historia? ¿Y qué tan creíbles son las pruebas que se han presentado? Empecemos por la parte más escalofriante: la afirmación de Petro de que un dron, posiblemente con la intención de atacarlo, se estrelló contra un avión de Avianca en el aeropuerto Catán de Bogotá. Lo que hace aún más impactante este incidente es que, según Petro, él ya tenía conocimiento previo del plan. Claro, esto nos lleva a preguntarnos cuál sería el motivo detrás de un plan tan extremo. Petro mismo lo ha señalado. Su firme postura contra el narcotráfico. Ha sido muy crítico con las figuras poderosas, tanto dentro como fuera de Colombia, que se benefician del tráfico de cocaína. Y Petro sostiene que estas figuras son las que alimentan la violencia que azota Colombia. Incluso durante la reunión mencionó a un individuo en particular, Lozano Piraquete, un empresario colombiano que actualmente reside en Dubái. Un personaje con un pasado complejo. Fue liberado de una prisión estadounidense en 2016, tras cumplir una condena de 6 años. Regresó a Colombia por un breve periodo y luego se trasladó a Dubái. Ahora enfrenta serias acusaciones, ¿Cómo cuáles? incluyendo presuntos vínculos con el narcotráfico y la participación en el asesinato de su ex socio, Luis Caicedo, alias Don Lucho. Y para añadir más leña al fuego, alias Otoniel, ex líder del Clan del Golfo, una poderosa organización criminal colombiana, también ha acusado a Piraquete de continuar con sus operaciones de narcotráfico. Es una red de conexiones realmente complicada. Lo que resulta particularmente intrigante es la supuesta conexión entre Piraquete y figuras de la élite política colombiana. ¿En serio? Sí, se rumorea que se descubrió un laboratorio de drogas en una propiedad de Fernando San Clemente, quien fue embajador durante el gobierno de Iván Duque. Algunos sugieren que ese laboratorio podría estar vinculado a Piraquete. Sin embargo, y aquí es donde las cosas se ponen aún más complicadas, existen versiones contradictorias en torno a Piraquete. Por un lado, él niega rotundamente todas las acusaciones. Afirma ser una buena persona que lleva una vida tranquila en Dubái. Por otro lado, tenemos la grabación de audio de Otoniel acusándolo directamente de actividades criminales. Exacto. Esto nos lleva a un punto crucial: la perspectiva y la motivación. Otoniel especula que Piraquete huyó de Colombia no por un exilio autoimpuesto, sino por temor a los crecientes problemas legales. Debemos considerar las posibles motivaciones detrás de las acusaciones, tanto de Otoniel como de Petro. ¿Se trata realmente de exponer la verdad o hay otros factores en juego? Es como intentar armar un rompecabezas con piezas faltantes. Tenemos acusaciones graves, asociaciones con figuras vinculadas al narcotráfico, pero hasta ahora no hay pruebas contundentes contra Piraquete. Es una situación que exige un análisis crítico. No podemos simplemente aceptar estas afirmaciones al pie de la letra. Necesitamos profundizar, considerar todos los ángulos y cuestionar la información que se nos presenta. Totalmente de acuerdo. Y hablando de cuestionar la información, pasemos a la siguiente bomba que lanzó Petro. También acusó a Diego Marín, alias Papa Pitufo, un reconocido contrabandista con fuertes vínculos con el narcotráfico, de intentar infiltrarse en su campaña política. Sí, Marín, una figura importante en el mundo criminal colombiano. Controla el puerto de Buenaventura y tiene un largo historial de operaciones de contrabando. Lo que Petro alega es que él mismo impidió que Marín sobornara a miembros de su partido político. Una acusación bastante seria. Y las cosas se ponen aún peor, porque Petro vinculó directamente las actividades de Marín con la corrupción dentro del gobierno colombiano, específicamente con el escándalo de Odebrecht. Odebrecht. Para aquellos que no estén familiarizados, es un escándalo de corrupción masivo que implicó a políticos y funcionarios de toda Latinoamérica. Lo peculiar de Colombia es que, a diferencia de otros países, los altos funcionarios han eludido en gran medida las consecuencias legales. El argumento de Petro es que individuos con vínculos criminales ocupan puestos de poder dentro del gobierno y que están trabajando activamente para socavarlo. Y para respaldar su afirmación, Petro presentó a Augusto Rodríguez, director de la UNP, la agencia colombiana responsable de proteger a las personas en riesgo. ¿Y qué dijo Rodríguez? Confirmó que se intentaron infiltrar fondos ilícitos en la campaña de Petro, vinculando esos intentos directamente con Marín. Esto es realmente revelador. Tenemos a un presidente acusando a figuras poderosas, una red de presuntas actividades criminales y una posible corrupción que llega a los más altos niveles del gobierno. Y sin embargo, esta historia no ha recibido la atención mediática que cabría esperar.
Lo que nos lleva a la pregunta para ustedes, nuestros oyentes. ¿Por qué este silencio? ¿Cuáles son las implicaciones de estas acusaciones para el futuro de Colombia? Investiguen un poco y comencemos la conversación. Porque esta es una inversión que exige algo más que una comprensión superficial. Se trata de poder, corrupción y la lucha por el alma de una nación. Lo que realmente nos hace preguntarnos es, ¿Petro es un líder valiente que expone una red peligrosa o un político que utiliza teorías de conspiración para su beneficio? Esa es una pregunta que ha dividido profundamente a Colombia. Por un lado, están quienes creen en Petro, elogiando su valentía por denunciar a las fuerzas poderosas. Y por otro lado, están quienes descartan sus afirmaciones como infundadas y políticamente motivadas. Claro, y vale la pena recordar que Petro tiene un historial de hacer acusaciones audaces. Durante su tiempo como alcalde de Bogotá era conocido por los enfrentamientos con la clase dirigente, por denunciar la corrupción. Algunos podrían decir que este patrón da credibilidad a sus afirmaciones actuales, mientras que otros podrían argumentar que plantea señales de alerta. Sin duda es una situación compleja, sin respuestas fáciles. Pero una cosa es segura, estas acusaciones tienen serias implicaciones para el panorama político de Colombia. Si Petro tiene razón, significa que hay una red de criminales profundamente arraigada, que opera en los niveles más altos del gobierno. Imagínate las consecuencias si eso se demostrara. Sería un cambio sísmico en la política colombiana. Potencialmente podría llevar a cargos criminales, investigaciones y una reforma completa del gobierno. Y no olvidemos las implicaciones internacionales. Las afirmaciones de Petro tocan las redes internacionales de narcotráfico, con figuras que operan en Dubái, conexiones con el escándalo de Odebrecht, que como sabemos, tiene tentáculos que se extienden mucho más allá de las fronteras de Colombia. Es cierto, esta historia es mucho más grande que Colombia. Habla de la naturaleza global del crimen organizado y de los desafíos que enfrentan los gobiernos para combatirlo. Entonces, ¿hacia dónde vamos desde aquí? ¿Cómo desentrañamos esta red de acusaciones y llegamos a la verdad? Bueno, como oyentes informados, es nuestra responsabilidad evaluar críticamente la información disponible. Necesitamos mirar más allá de los titulares y buscar perspectivas diversas. Leer informes de varios medios de comunicación, explorar piezas de investigación, escuchar lo que tienen que decir los expertos en política colombiana y crimen organizado. Exacto. No se conformen con una sola narrativa. Busquen pruebas, consideren las fuentes y formen sus propias conclusiones. Se trata de ser un participante activo en esta inmersión, no un consumidor pasivo de información. Y recuerden, esta historia aún se está desarrollando. Podrían surgir nuevas pruebas, se podrían iniciar investigaciones y el panorama político podría cambiar drásticamente. Manténganse informados, comprometidos y con su pensamiento crítico activo. Porque la verdad, como dicen, está ahí fuera, en algún lugar de esta intrincada red de acusaciones. Y depende de nosotros encontrarla. Mientras continúan con su propia investigación, consideren esto. Si las acusaciones de Petro son ciertas, ¿qué dice eso sobre la eficacia del gobierno colombiano para combatir la corrupción y el crimen organizado? ¿Y qué significaría un procesamiento exitoso de estos presuntos criminales para el futuro de Colombia? Sería un punto de inflexión en la lucha de la nación contra la impunidad. Estas son preguntas que vale la pena reflexionar mientras navegamos por esta compleja y cambiante situación. Y si quieren profundizar en los temas colombianos, les recomendamos que visiten el canal de YouTube Voces de Colombia, donde encontrarán análisis profundos y perspectivas diversas sobre los retos a los que se enfrenta el país. Es un recurso valioso para cualquier persona interesada en comprender las complejidades del panorama político y social de Colombia. Así que suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas inversiones en temas fascinantes. Hasta la próxima. Sigan cuestionando, explorando y manteniendo viva la conversación. Es una historia que podría tener consecuencias de gran alcance, no solo para Colombia, sino para toda la región. Sin duda. Y subraya la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y un sistema judicial sólido. Porque si individuos poderosos pueden actuar con impunidad, se erosiona la confianza en las instituciones y se debilita el Estado de Derecho. Precisamente. Y eso crea un ambiente donde la violencia y la corrupción prosperan. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué medidas se pueden tomar para abordar estos problemas y hacer que los responsables rindan cuentas? Bueno, ante todo es crucial una investigación exhaustiva e imparcial. Necesitamos una inmersión profunda en estas acusaciones, una que esté libre de influencias y presiones políticas. Y debe ser transparente. El público merece saber qué está sucediendo, qué pruebas se están reuniendo y a qué conclusiones se está llegando. La transparencia es clave para generar confianza y garantizar que se haga justicia. Y envía el mensaje de que nadie está por encima de la ley, sin importar su poder
o sus conexiones. Exacto. Y más allá de las investigaciones, necesitamos fortalecer las instituciones, empoderar a los organismos anticorrupción y proteger a aquellos que se atreven a denunciar las irregularidades. Porque los denunciantes juegan un papel vital en la exposición de la corrupción y en la rendición de cuentas de quienes están en el poder. A menudo son la primera línea de defensa contra el abuso de poder. Y merecen ser protegidos, no silenciados. Absolutamente. Necesitamos crear una cultura donde se fomente decir la verdad al poder, no castigarla. Se trata de fomentar un clima de responsabilidad y garantizar que quienes infrinjan la ley, por muy poderosos que sean, enfrenten las consecuencias. Esa es la esencia de una sociedad justa. Y es lo que el pueblo colombiano se merece. Para concluir esta inversión, les dejamos con una última reflexión. ¿Qué papel podemos desempeñar nosotros, como ciudadanos informados, para exigir justicia y rendición de cuentas? ¿Cómo podemos apoyar a quienes luchan por una Colombia más transparente y equitativa? Estas son preguntas que vale la pena considerar a medida que navegamos por las complejidades de esta historia en desarrollo. Y como siempre les recordamos que para profundizar en estos temas, les invitamos a que apoyen nuestro podcast Voces de Colombia en YouTube. Denle un me gusta, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.